Bienvenidos a un nuevo vídeo de Economía de Verdad. En este vídeo vamos a analizar una empresa poco conocida llamada Arcosa, que me llamó la atención porque se dedica a la construcción y con el plan de infraestructuras que necesita Estados Unidos y que tanto Biden como Trump están dispuestos a llevar a cabo, puede verse beneficiada. Atentos. Bien, ya tenemos aquí la presentación, así que vamos a por ello. Como veis, Arcosa salió a bolsa hace tan solo unos años y los resultados han sido buenos, prácticamente se ha triplicado desde entonces, mientras que el mercado no ha tenido este gran desempeño. Además, si nos fijamos en algo como el ratio PER, que lo tenéis ahí, es de 13,67 veces. Una empresa de crecimiento que se puede ver beneficiada por ese plan de infraestructuras y con un PER de solo 13,67 veces, a priori podría llamarnos la atención, pero aún así vamos a analizarla en profundidad para ver realmente qué precio objetivo, qué valor intrínseco tiene Arcosa. Según Simply Wall Street, está ligeramente sobrevalorada y le da un precio objetivo de 66,56 dólares. Actualmente, cuando hice este análisis, cotizaba por 78,52 dólares. ¿Cómo llega Simply Wall Street a este resultado? Pues ellos usan una tasa de descuento únicamente para los flujos de caja libres para los accionistas, es decir, usan un coste del capital del 7,5%. A mí este 7,5% se me antoja demasiado reducido. Creo que Simply Wall Street, al usar el modelo CAPM para calcular sus tasas de descuento, llega a unas tasas de descuento demasiado reducidas. Aún así, ¿qué flujos de caja libres manejan desde Simply Wall Street? Pues fijémonos en que a priori solo hay un analista para 2024 y 2025. Esto es lo malo de las empresas pequeñas o lo malo de las empresas menos conocidas, que la cobertura de analistas no es tan grande. Y un analista puede tener una opinión muy acertada o muy poco acertada. Si esta opinión es poco acertada, entonces el margen de error será brutal. Este analista da 82 millones de flujo de caja libre para 2024, que ascenderán a 112 millones en 2025, y a partir de ahí Simply Wall Street da unas tasas de crecimiento muy elevadas, primero del 20%, luego del 15%, luego del 11%, luego del 8%, etc. Y así llegaría a 2033 con 228 millones de flujo de caja libre para los accionistas. Eso es lo que dice Simply Wall Street. ¿Qué dicen los analistas? Que no es únicamente el que da el flujo de caja libre para 2024 y para 2025, sino los que dan un precio objetivo dentro de un año para esta acción. Pues dicen que debería valer 85,60 dólares. Esto supone un potencial del 9% con respecto al precio actual y además va en el sentido opuesto al de Simply Wall Street. Simply Wall Street decía que estaba sobrevalorada y que valía 66 dólares, y los analistas dicen que está infravalorada y que debería valer 85,60 dólares. Por lo tanto, parece, como otras veces, que aquí hay alguien que se está equivocando. En cuanto al pasado que ha tenido Arcosa, pues no tenemos tampoco 10 años como en otras compañías con mayor track record, pero sí que tenemos por lo menos desde 2016, que es bastante. Aquí vemos cómo los ingresos desde 2016 hasta 2018 cayeron, luego se recuperaron a partir de ahí y últimamente han estado estancados. Respecto de los beneficios, pues han sido positivos, especialmente en los últimos años, en los últimos trimestres. Ahí veis cómo la línea verde aumenta en los últimos trimestres. En cuanto al flujo de caja operativo y al flujo de caja libre para los accionistas, también han tendido a ser positivos, si bien el flujo de caja libre en los últimos 12 meses ha sido negativo, de menos 6,4 millones de dólares. ¿Y qué se espera para el futuro para Arcosa? Pues primero que los ingresos crezcan, sobre todo merced a ese plan de infraestructuras que ambos candidatos presidenciales para 2024 quieren impulsar. También que los beneficios decrezcan. Decíamos antes que parecía atractiva con un PER de 13,67 veces, dado el histórico de crecimiento que había tenido. Bueno, pues este beneficio parece que está inflado, aunque sea solo este año, por algún elemento único. Y los años que vienen, los años de 2024, 2025 y 2026, parece que el beneficio va a volver a ser algo menor.
Lo contrario pasaría con el flujo de caja operativo y con el flujo de caja libre. Tanto el flujo de caja operativo como el flujo de caja libre aumentarían en 2024 y volverían a aumentar en 2025. Y esto es importante porque el flujo de caja libre saldría de territorio negativo. En cuanto a cómo se desglosan los ingresos y los gastos que tiene Arcosa, pues ahí veis que de los ingresos de más de 2.200 millones que tuvo en los últimos 12 meses, casi 1.000 millones se refieren a la actividad de construcción, 843 millones se refieren a soluciones de ingeniería y unos 400 millones a transporte. De esos 2.200 millones de dólares de ingresos, 1.800 son coste de ventas, es decir, tiene un margen bruto que tampoco es para tirar cohetes precisamente, de en torno al 20%, no llega al 20%. Y ese margen bruto, 428 millones, ahora sí tiene un margen neto un poco menor, es decir, de ese margen bruto tampoco es que se vaya tanto en gastos. De hecho, los gastos que tiene son sobre todo de general y administrativos, no tiene gastos de marketing, no tiene gastos de ventas. Y unos beneficios de 285 millones, beneficio neto, algo más del 10%. En cuanto a su situación financiera, a su situación de apalancamiento, ¿cómo está? Bueno, pues está bien, está sobradamente bien. Ahí vemos cómo históricamente el valor de su patrimonio neto ha tendido a crecer y el valor de su deuda no ha sido lo mismo. Al principio, de hecho, no tenía ninguna deuda y luego a partir de 2018, los últimos trimestres de 2018, cuando ya empieza a asumir deuda, pues esta no crece tanto como crece el patrimonio neto. Y aún así sigue manteniendo algo de caja, algo de efectivo por si acaso. Con lo cual su situación de apalancamiento no debería preocuparnos para nada. Vale, pues ¿qué tenemos entonces? Tenemos que desde 2018 hasta 2022 los ingresos de Arcosa han crecido de 1.460 millones a 2.200 millones. Eso supone un 11,3% anual. Es un ritmo de crecimiento de ingresos muy elevado, 11,3% anual. Y además, su flujo de caja operativo ha tenido unos márgenes también bastante decentes. Algo inestables en 2019 y 2020, pero para bien. Por lo menos en 2019 y 2020 tuvo un margen de flujo de caja operativo. Este margen flujo de caja operativo significa que parte de los ingresos pasan a ser flujo de caja operativo. Tuvo unos márgenes del 20 y del 13%, mayores que el 8,16% que sale de media si tomamos 2018, 2021, 2022 y los últimos 12 meses. En cuanto al CAPEX neto total, y remarco ahí lo de neto y total, pues ha sido ahora sí bastante más irregular. En 2018 fue de 364 millones, bajó a 109 millones al año siguiente, se incrementó en 2020 hasta 528 millones, se mantuvo en 2021 en 570 millones y en 2022 y en los últimos 12 meses ha sido negativo, menos 90 y menos 88 millones. ¿Esto por qué sucede? Primero de todo, ¿por qué digo CAPEX neto total? Porque aquí no solo estoy teniendo en cuenta el gasto en capital, sino que también estoy teniendo en cuenta las desinversiones que hayan practicado o las adquisiciones de otras unidades de negocio independientes hasta ese momento. Entonces, 2020 y 2021 suponemos que son años excepcionales porque se dieron adquisiciones precisamente de esas unidades de negocio que es de esperar que no se vuelva a repetir, o por lo menos si se vuelve a repetir será de otra manera, y en 2022 y 2023 también fue excepcional debido a lo contrario, debido a que se desinvirtió en capital fijo. Por lo tanto, vamos a suponer que de aquí en adelante Arcosa debe invertir de forma anual en CAPEX neto total 200 millones de dólares cada año. Y este es el panorama que planteamos para los próximos 10 años. Un crecimiento de los ingresos al 7,25%, tomando como base en 2023 2.280 millones de dólares, un flujo de caja operativo, un margen de flujo de caja operativo del 8,16%, que va mejorando progresivamente hasta el 10% en 2028, cada año va mejorando homogéneamente, un CAPEX que se mantiene en 200 millones de dólares por año y un crecimiento a perpetuidad del 2,5%. Y ahí veis cómo quedaría. Los ingresos pasarían de 2.445 millones en 2024 a 4.600 casi millones en 2033. Los flujos de caja operativos pasarían de casi 200 millones en 2024
a unos 460 millones en 2033 y el CAPEX se mantendría estable en 200 millones por año. Ahora vamos a calcular la tasa de descuento. ¿Qué tasa de descuento vamos a tomar? Pues para esto partimos, como siempre, primero de un coste del capital que nosotros imputamos arbitrariamente. ¿Qué coste de capital es este? Bueno, pues como decimos en otros análisis, el mercado el mercado americano de acciones ha dado históricamente casi un 10% de rentabilidad, un 9,6% aproximadamente. Sin embargo, creo que Arcosa es una empresa ligeramente más arriesgada que las otras. Por lo tanto, vamos a ponerle un 11%. ¿Por qué? Pues porque es una empresa intensiva en capital fijo, que además ha tenido últimamente algún desliz con los flujos de caja libres, es decir, que últimamente ha tenido un trimestre con flujos de caja libres negativos, y eso pues hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al coste de la deuda, fijaos que es del 5,18%. Tiene poca deuda, pero la deuda que tiene, y se endeudó en 2019, 2020, 2021, cuando los tipos eran bajos, esa deuda paga un 5,18%, lo cual nos deja claro que si los acreedores le están pidiendo un tipo de interés relativamente elevado para haber pedido deuda durante esos años, pues nosotros como accionistas también debemos pedir un coste del capital relativamente elevado, o por lo menos más alto que la media. La tasa impositiva promedio es del 21,7%, el valor del patrimonio neto en el mercado es de 3.917,38 millones de dólares y el valor de la deuda es mucho menor, de 548 millones de dólares. Y esto nos da un WACC, una tasa de descuento del 10,15%. Pues bien, calculando los flujos de caja libres y trayendo esos flujos de caja libres al presente, tenemos que estos son bastante limitados. Fijaos que en 2024 esperamos de hecho que sean negativos todavía, aunque sea de medio millón negativo, pero negativo. En 2025 ya tendría 26 millones de flujo de caja libre positivo y llegaría hasta 259 millones en 2033. El valor terminal es de 3.471 millones. Sin embargo, todo esto lo tenemos que descontar a valor presente. Y en valor presente las cifras son bastante más comedidas, bastante más moderadas. Todo esto suma un enterprise value de 1.974 millones de dólares. Quitándole la deuda financiera neta, que son 392, casi 393 millones de dólares, tenemos un valor del equity, un valor del patrimonio neto de 1.581,5 millones de dólares. Dividido entre los 48-49 millones de acciones que tiene en circulación Arcosa, esto nos da un valor por acción, un valor intrínseco, un precio objetivo por acción de 32,43 dólares, muy alejado de su valor de mercado, muy alejado de su precio ahora mismo en bolsa. De hecho, es un 60% de recorte respecto a su precio en bolsa. ¿Y qué pasaría? Porque hemos supuesto que crecen los ingresos al 7,25% anual. Pero ¿qué pasaría si siguiesen creciendo al 11,3% anual? Pues si los ingresos mantuviesen ese ritmo durante los próximos 10 años, el precio objetivo sería de 62,84 dólares. Sigue estando bastante alejado del precio de mercado, aunque sea solo un 22%, solo entre comillas un 22% respecto del 60% anterior, pero sigue estando un 22% por debajo. Con lo cual parece que Arcosa pues no es una oportunidad de inversión atractiva, por lo menos en este momento. Aún así, vamos a enriquecer el análisis y vamos a hacer la simulación de Monte Carlo a la que estamos acostumbrados. Para empezar, la tasa anualizada compuesta de crecimiento en las ventas, vamos a suponer que sigue una distribución log normal con media menos 2,5 y sigma 0,28. El margen, el flujo de caja operativo promedio, vamos a suponer que sigue una distribución normal con media 9,54, precisamente porque la media desde el 8,16% hasta el 10% y mantenerse en el 10% estable que hemos supuesto, esa media de todos esos años es el 9,54% de margen y una sigma del 0,75%. El CAPEX anual, lo mismo, una distribución normal con media 200 millones anuales y sigma 30 millones anuales. Y el WACC, que siga también una distribución normal con media 10,15% y sigma 0,5%. Y tras 10.000 simulaciones, el resultado es este.
La media, el precio medio que nos da en toda esta simulación es de 40,54 dólares, el precio mediano es de 37,42 dólares y ahora mismo los 80,34 dólares a los que cotiza Arcosa en el mercado supone estar en el percentil 95 de la distribución. Es decir, solo hay un 5% de escenarios, combinando todas esas variables, solo hay un 5% de escenarios de 10.000 simulaciones que devuelven un precio mayor que el precio actual de mercado. El 95% de las simulaciones devuelven un precio objetivo menor. Y esto, lógicamente, es preocupante y no se puede pasar por alto. Así que, ¿qué podemos concluir de todo este análisis? Primero, que Arcosa no deja de ser un negocio con potencial, precisamente por el plan de infraestructuras de Estados Unidos. Sin embargo, un negocio con potencial no es suficiente, es condición necesaria, pero no es condición suficiente para que nosotros compremos una acción en bolsa. El flujo de caja libre en algunos años recientes, no hemos visto las cifras exactas, pero es así, ha sido negativo. Con lo cual, no podemos suponer alegremente que el flujo de caja libre de aquí en adelante va a dispararse y no va a volver a ser negativo nunca más. En el futuro puede seguir siéndolo. Y nosotros solo estamos suponiendo que lo sea y por la mínima en 2024. Y esto es un riesgo adicional que debemos tener en cuenta. La valoración actual que tiene el mercado confía en un crecimiento de las ventas de más del 13% anual durante 10 años. Viene creciendo al 11,3% anual y el mercado espera, con todo lo demás constante, que crezca al 13% anual. Y creemos que esto está fuera de toda lógica. Por poner un ejemplo, por poner una comparativa, ACS, la empresa española Actividades de Construcción y Servicios, presidida por Florentino Pérez, creció entre 2014 y 2019 en términos de ingresos, en términos de negocio, el 2,3% anual. Es cierto que ACS es una empresa más grande, pero aún así es de las primeras constructoras en Estados Unidos, es constructora también en Australia, tiene negocios en Europa, por lo tanto se está llevando también gran parte del negocio que están haciendo con el nuevo plan de infraestructuras. Si Arcosa aspira a esto, debe compararse con empresas como ACS. Si ha crecido al 2,3% anual durante 2014 y 2019, dejando fuera el efecto COVID y dejando fuera la desinversión que hizo ACS vendiéndole a Vinci el negocio de servicios industriales, dejando fuera todo eso, tenemos un crecimiento de ventas del 2,3% anual. Suponer que Arcosa va a crecer porque sí al 13% anual es algo tremendamente irresponsable. Así que hoy por hoy Arcosa queda fuera del radar y no sería una recomendación de compra.